Estamos en comunicación con Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal, para hablar aquí en nuestro programa. Soy Marcelo Rivero, es un gusto estar comunicados. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Bueno, en primer lugar, el Senado rechazó el traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿no? Jueces puestos a dedo durante el macrismo, y también lo reafirmó mediante un decreto al presidente de la Nación que deben volver a sus juzgados originales, ¿no? La pregunta para empezar es, ¿volverán o seguirán atornillados a un cargo que ya no pueden ocupar? No, van a volver, de eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que también hay que analizar qué tipo de tolerancia hay que tener con estos personajes, ¿no? Claro. ¿Viste? Porque no es solamente, es decir, me parece absolutamente alentador lo que decís que sucedió con el Senado y con el decreto presidencial. Eso es alentador porque están mostrando que realmente funciona, por suerte. Y lo que pasa es que a mí me parece que hay que hacer más. Es decir, es muy bueno eso, es una señal de salud institucional, pero estos personajes ahora van a volver a sus tribunales pero quedan impunes. No es solamente quien los nombró, que es Macri, un delincuente, sino ellos mismos habiendo aceptado la irregularidad. Hay que hablar de esto, Marcelo. Claro, y fueron citados, digamos, ¿no? Por el Congreso y tampoco quisieron ir. O sea, no estaban en ninguna legalidad, por decirlo, ¿no? No, al contrario, porque eso solo es motivo de juicio político. Eso es motivo de juicio Claro. político, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que, bueno, esto pone a prueba a las instituciones como siempre, ¿no? En los momentos difíciles, ahí las instituciones tienen que mostrar la salud que tienen o no. Bueno, hace algunas semanas el Senado aprobó el proyecto de reforma judicial. Falta que se apruebe en diputados para que se convierta en ley. Y bueno, desde el oficialismo afirman que se trata de un puntapié inicial, ¿no? Que debería ser una reforma más amplia. Esto debería ser así, ¿no? Sí, no tengo duda. Yo estuve en el Senado, fui el último en hablar cuando se discutió esto en las comisiones y yo lo que planteé es que justamente lo que vos decís, que sin ninguna duda esto hay que apoyarlo, pero es solamente un comienzo. Claro. Imagínate una institución que tiene el 90% de rechazo de parte de la población, está en problemas, o sea, no se resuelve con un proyecto de ley, pero sí el proyecto este lo que hace es abrir el camino. Bueno, habrá que seguir abonándolo, ¿no? Eh, para aclarar un poco para la audiencia, digamos, ¿cuáles son esos puntos principales en esta reforma? ¿No? Porque se habla de una reforma judicial, pero en sí es parte de una reforma, digamos, del judicial federal, no es de toda la justicia. No, sin duda, y además yo no la llamaría tampoco reforma, es un proyecto de ley para modificar algunos aspectos, aumenta la cantidad de juzgados, lo cual es bueno, y por eso lo rechazan también, porque el aumento de juzgados significa que van a designar jueces en un contexto sociopolítico distinto, que es el actual, no con los delincuentes que gobernaban esos 4 años. Por lo tanto, los que van a ser designados obviamente van a ser gente confiable y decente. Este es el problema de quienes se oponen. Juntos por el Cambio le cuesta mucho admitir o tolerar una modificación judicial que traiga jueces decentes, que es lo peor que le puede pasar a ellos, don Marcelo. Es que perdería, digamos, Comodoro Pi un poco de poder, que es donde ellos tienen, ¿no? Sus contactos como para evitar, bueno, algunas demandas que se vienen haciendo por estos meses desde que se cambió de gobierno y a futuro. Claro, lo que pasa es que es algo similar a lo que hablábamos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, en el sentido de que aumente, digamos, agilizar Comodoro Pi, disminuir el poder de los que están, no alcanza, a mi Claro. entender, porque los que están siguen estando, es decir, Stornelli sigue siendo fiscal y aquellos jueces federales que fueron cómplices del macrismo, que persiguieron, encarcelaron gente, siguen estando. Eso también necesita que se le preste atención, Marcelo. ¿Y qué sería, ¿no? O en qué puntos habría que profundizar como para que la justicia actúe
en favor de todos los argentinos y las argentinas, y no como lo viene haciendo hasta ahora, como decías vos, con un 90% de desaprobación justamente del pueblo. Mira, una de las medidas más sencillas, aunque llame la atención, pero es el aumento de miembros de la Corte Suprema. Con una simple ley se aumenta el número, se agregan una cantidad que para un país como la Argentina, a mi entender, deberían ser 21 miembros, es decir, agregar 16 para poder dividir en salas por especialidad. Esto agilizaría muchísimo el trabajo y además permitiría especializaciones que hoy la Corte no tiene. En ese sentido, eso es lo que a mi entender más rápido permitiría mejorar todo, porque la Corte es la cabeza del Poder Judicial, por ejemplo. Claro. De modo que desde ahí se van las mejoras. Y paralelamente otro tipo de acciones, insisto, con aquellos personajes que han cometido tanto desastre en nuestro país, juicio político, no hay otra. Y la tercera medida, para dar algunos ejemplos, la tercera para mí sería un aspecto de lo que hizo en su momento Cristina cuando que salió la ley en aquel momento, que fue declarada inconstitucional, nada menos que por la Corte, obvio, que era la elección popular de los consejeros que representan corporaciones, es decir, jueces, abogados y académicos iban a ser elegidos por el voto popular, que son los que eligen después jueces, no las ternas. Cuando se habla de jueces por jurados por, bueno, ahora se me escapa, juicios por jurado, ahí estamos. ¿Puede ser posible eso en nuestro país, digamos, con el poder que tienen, ¿no?, los medios de llenarle la cabeza a la gente y de culpar a alguien antes de que exista alguna prueba? No, ya lo dijiste vos, tal cual. Tal cual, yo siempre estoy a favor del juicio por jurados y ahora no. Es decir, no, totalmente. Mira, primero por la manipulación que vos estás diciendo, pero además, vos no te olvides, primero que eso sale de la Constitución de 1853, o sea que es claro, una manda constitucional. Pero esto que planteas de la manipulación es gravísimo. Incluso hay provincias que tienen juicios por jurados, Córdoba, por ejemplo, y hace unos meses hubo un juicio, por ejemplo, de un caso de abuso infantil, en el cual la mamá de la víctima, que la justicia no la había escuchado y bueno, realmente era un caso de impunidad brutal, terminó la mamá condenada y presa, claro, por un jurado. Entonces, esto no se puede extender demasiado la explicación por este tiempo, pero créeme que lo que ha hecho el jurado con jueces profesionales también que intervenían ha sido un desastre. Ahí es donde yo dije, no, para un cachito, porque evidentemente una cosa es la teoría de lo que significa el juicio por jurados y otro la práctica de gente influenciable que termina haciendo barbaridades. Bueno, en este proyecto de reforma había una mención a los medios de comunicación que había introducido Parrilli, que al final tuvieron que retirarla, ¿no? Pero eso termina habilitando, me parece, a mi entender, que los medios sigan presionando a los jueces, y su fallo, por supuesto, pero también puso en evidencia que hay legisladores que en vez de representar al pueblo, a sus votantes, terminan trabajando o siguen trabajando como voceros de los medios. Bueno, pero son los legisladores, por ejemplo, que se opusieron al proyecto sin conocerlo. Claro. Eso realmente es un problema casi psiquiátrico, porque vos pensás, alguien que te está diciendo, no sé qué es, pero yo igual estoy en contra. Y vos decís, pero ¿conoces el texto? No, todavía no. Y así fue, mirá que se lo pusieron antes de conocer el texto. Y eso es peligroso, porque te está demostrando, como vos decís, que son absolutamente empleados de poderes mucho más amplios y de los medios de comunicación hegemónicos. El problema es que eso funcionó, porque hubo que modificarlo, claro, para que salga la ley cuando ellos ni siquiera participaron. ¿Se entiende? Ellos presionaron, pero no votaron después. Porque vos, digamos, el lobby es, yo te presiono, y si vos te parece razonable lo que yo estoy proponiendo, lo modificás y yo te voto la ley. Sí, es así. La gente no... Y además, digamos, incitaron en el contexto de una pandemia a que la gente saliera, incluso en otras sesiones, a ir a romper la puerta del Congreso, a decir que estaban en contra de la reforma judicial cuando se estaba tratando un tema que tenía que ver con la pesca o un tema distinto, ¿no? Bueno, pero porque son golpistas, Marcelo. El
son desestabilizadores profesionales, eso es muy peligroso, realmente peligroso. Ahí tenés lo que decía Dualde, no solo lo que decía hoy, lo que dijo la otra vez, digamos, un expresidente que está anunciando un golpe y no le pasa nada, porque no lo procesaron, no lo denunciaron, no pasa nada. Sí. Evidentemente, yo creo que hay una confusión política en cuanto a cómo se llama el que hace eso. Es decir, los legisladores que están desestabilizando están cometiendo delitos realmente, si están fogoneando cosas muy peligrosas en un momento difícil para la salud pública, y no hay que ser tan tolerantes con ese tipo de gente. Bueno, hablando de Dualde, como mencionabas, que me parece que fue lo que abrió, digamos, lo que terminó siendo ese reclamo que pudo haber sido justo, ¿no? De la policía en lo salarial, me refiero, pero no en las formas, ¿no? Rodeando la residencia del gobernador y después la Quinta de Olivos, armados, tocando el bombo, revoleando banderas. ¿Cómo viste eso? Bueno, ahí tenés el doble estándar de nuestra justicia y de una parte de la política, en este caso la oposición de derecha. Esa es la doble vara, ese es el doble estándar técnicamente hablando. Quien reclama en un terreno, porque no tiene techo y no tiene dónde dormir, lo desalojan violentamente. Y esta gente que hace este tipo de cosas no les pasa nada. Anda a la puerta del country Aire de Pilar, donde rompieron un móvil del Servicio Penitenciario Federal, en el caso de Lázaro Báez, y a esa gente no le pasó nada. Estaban con una masa rompiendo un móvil del Servicio Penitenciario Federal. Sí. Esta es la prueba de esa doble vara que hay, que es muy peligrosa también, porque la justicia del reclamo se termina en el momento en que armados y los policías y con móviles del pueblo, porque los patrulleros son del pueblo, van a intimidar en la casa presidencial de Oliva, en la quinta presidencial de Oliva. No se puede tolerar eso. Y sin embargo no les pasó nada. Es decir, lograron lo que fueron a buscar, pero a través de una metodología que no es legal, es ilegal, y ni siquiera se planteó la ilegalidad de eso. El reclamo después terminó, digamos, con la recomposición salarial y otras medidas, pero también con la recuperación de un punto, ¿no? En la coparticipación para la provincia de Buenos Aires. Tras eso, Larreta dijo que iba a ir a reclamar a la Corte Suprema. ¿Puede la justicia, digamos, anular este decreto presidencial cuando, digamos, la ciudad de Buenos Aires había recibido también los aportes desde cuando asumió Macri, también con un decreto? Por supuesto que puede, porque tiene control de constitucionalidad, ese es el problema. Por eso el país necesita jueces decentes en la Corte. O sea, yo planteaba de una cifra razonable de jueces para que incluso los candidatos, que el presidente de la nación ponga a los candidatos y los someta a una consulta popular, no vinculante, esto está previsto en la Constitución, y entonces la gente puede expresarse. Vos pensás, 40 millones de habitantes que son atravesados por los fallos de los jueces y no pueden siquiera opinar. No, que opinen y a partir de ahí legitimen la designación de esos jueces. Y yo te puedo asegurar que los resultados con esa corte van a ser completamente distintos. Hoy uno está preocupado por lo que vos decías, si le dan o no la razón a Larreta. Imagínate, un hombre como Rosenkrantz, con los intereses que defiende y de dónde proviene ideológicamente, decidiendo ese tipo de cosas. No sirve. Que tampoco se había quejado cuando Macri lo había designado por decreto para ser juez de la Corte Suprema, ¿no? Exactamente. Estamos... Y que votó el 2x1. Y que votó el 2x1, sí. Lamentablemente todavía sigue habiendo gente en este país, ¿no? que defiende eso. Como se vio en una de estas marchas anti-cuarentena, un lamentable hombre con una remera reivindicando el día del golpe militar del 76, ¿no? Y los periodistas lo toman como si llevara una remera de un equipo de fútbol y no le repreguntan nada, lo dejan libremente decir lo que tienen ganas, sin repreguntar en eso, ¿no? O en siquiera hacer mención a esa remera. Claro, pero fíjate vos que esa remera es delito, o sea, el hombre está cometiendo delito porque es apología del crimen, y no es que es una opinión. Lo que yo estoy diciendo son los fallos firmes que dijeron que lo que él está ahí ponderando en su remera, y está publicitando además en una marcha delante de las cámaras de televisión, es algo que ya es sentencia firme en la Argentina, que es delito gravísimo, ¿no es cierto? Que no sirve. Entonces, también hay un problema cultural en tolerar ese tipo de cosas.
Estamos hablando con Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal, que bueno, ya hablábamos de los derechos humanos, que juzgó a Echecolás, a Von Wenrich y otros, ¿no? Represores y personajes lamentables de nuestra historia. Hoy, esta semana, estaba pensando también, ¿no? Que una es una causa y otra no fue una causa, pero bueno, lo que tiene que ver con la tragedia de Once y con el caso de la efedrina, ¿no? Que el Motorman reconoció haber desconectado el freno de hombre muerto y Clarín reconoció que Aníbal Fernández no era la Morsa, que nunca había sido, porque no estaba en ninguna causa, pero bueno, desde los medios ya lo habían juzgado de esa manera y consiguieron de esa forma que ganara Vidal y ganara Macri en la presidencia en 2015. Y le fue muy bien, porque lo lograron. Así que hoy que vos digas, no vos, sino que hoy No, se sí. sepa que no es la Morsa, ya lo sabíamos, no tiene ningún tipo de importancia, porque esta gente que hace esas cosas, logra el fin, manipula, y después, no sé, 5 años después decir no era la Morsa, y me podés decir que cambia, nada, ya el daño está hecho. Y bueno, también es un llamado de atención a ese tipo de cosas. Por eso, ¿cómo se puede luchar entonces contra el lawfare que se llama ahora? Pero son operaciones, ¿no? Que es un mecanismo que está aceitado entre los medios poderosos, la justicia y el poder real que siempre está atrás, aunque a veces está oculto, pero se nota que manejan los hilos, ¿no? ¿Hay alguna manera para luchar contra eso? Es difícil, vos pensás que Clarín y La Nación se han quedado con crímenes, estamos hablando de secuestro, tortura, desaparición y muerte, se quedaron con papel prensa, Marcelo. Sí, Es decir, hace 40 años que tienen papel prensa. Y vimos en los juicios, porque la verdad que lo hemos visto en La Plata, en los juicios, y el caso de Lidia Papaleo, torturada, violada, etcétera, para que ratifique la venta de acciones de papel prensa. Y al día de hoy seguimos conversando y estos medios no solo siguen fogoneando y creando opinión, sino que además siguen disfrutando de las ganancias de papel prensa de 40 años para generar esa opinión. Entonces, evidentemente hay algo que no está caminando. Y son decisiones políticas, La ley de medios y ver realmente qué es lo que se debe hacer para que esta gente no siga informando mal, por ejemplo, porque es delito, y bueno, habrá que ver qué decisiones se toman en el futuro. Mencionabas dos casos, ¿no? La ley de medios recién y antes la reforma que había hecho Cristina, que bueno, la Corte Suprema después termina desestimándola. Y bueno, la ley de medios sí había sido declarada constitucional, pero mediante una cautelar, bueno, Clarín consiguió que nunca se pudiera llevar adelante y después, bueno, cuando asume Macri, la eliminó así de un plumazo. Así que es, la verdad, un tema muy difícil, ¿no? Sí, gravísimo, pero además gravísimo, te repito, porque ellos generan opinión, Claro. mienten todos los días y hacen un daño enorme y además manipulan elección. Y consiguen, instalando ese discurso del odio, que gente vaya a quemar barbijos, ¿no? Que en todo caso, si estás en contra, no lo uses, pero no lo quemes. Pero No, no, por llegan supuesto, a ese punto, ¿no? Bueno, absolutamente. Carlos, muchísimas gracias. Seguimos en contacto en algún otro momento. Y un agradecimiento de vuelta por estos minutos aquí en la hora naval. No, al contrario, yo te agradezco y te mando un abrazo, Marcelo. Un abrazo grande. Hasta luego.